Primero, la verdad que fue una sesión histórica la de ayer en La Leonesa, por el tratamiento de las leyes, por la importancia. Esta ley es una ley que viene a sanar, que viene a resolver un problema fundamental, que es el problema que tienen muchísimas personas y familias en situación de calle que necesitan realmente, de la protección, de la asistencia por parte del Estado, en este caso el Estado provincial, y que a partir de esta ley garantizamos que los dispositivos y todas las políticas activas van a ser para siempre, es decir, es un nuevo derecho que se conquista, sobre todo para sectores muy vulnerables que, muchas veces son no visibilizados o no son reconocidos de la manera que hay que hacerlo. En pleno siglo XXI, los derechos humanos del siglo XXI incluyen, a que tengamos políticas activas para personas en situación de calle, y eso significa, no solamente brindar alimentos o la posibilidad de un abrigo o de un lugar donde asearse, sino también asistencia médica, un equipo interdisciplinario que los va a acompañar. En la gran mayoría de estos casos son situaciones de momento, no son situaciones para siempre, que derivan no solamente de problemas socioeconómicos, sino también de problemas de violencia en el hogar o también problemas de salud mental. Así que, bueno, muy felices de haber sancionado esta ley y la felicidad y la emoción tiene que ver con que la construimos a esta ley con los usuarios del Mirame, con personas que están en este momento saliendo de quizás de la etapa más difícil de su vida y con la presencia y el acompañamiento de todo el equipo técnico del Ministerio de Salud Social, por supuesto que con el acompañamiento de Teji Cabana, de Pía Chacho Cabana, así que felices de que esto se haya podido conseguir, apoyo unánime de todos los diputados y diputadas provinciales, lo cual también habla de la seriedad y la envergadura de la ley, y bueno, por supuesto que no menor es decir que la provincia del Chaco es la segunda provincia en la Argentina que tiene una ley de esta calidad, lo cual habla muy bien, de cómo pudimos resolverlo en el tiempo que la estuvimos trabajando, que la verdad fue un tiempo bastante extenso. Esto era lo que le quería hablar también en referencia a lo que es el trabajo que viene realizando Mirame. Veíamos por ahí las imágenes también del acompañamiento que tuvieron para la sanción de esta ley desde Mirame y vienen realizando hace ya algunos años también un trabajo muy arduo. Acá también concurríamos a los espacios donde están trabajando con personas en situación de calle. ¿Cómo van a trabajar articuladamente? ¿Cómo va a ser esto? El Ministerio de Salud Social es autoridad de aplicación. Sí. Así que lo que haremos es continuar con la política que se viene sosteniendo a través del Mirame y lo que vamos a intentar, por supuesto, ya esta ley incluye presupuesto, esta ley tiene otras potencialidades. Lo que vamos a intentar es ir jerarquizando esta política activa. La lucha contra la pobreza tiene diferentes rostros y esta lucha en particular para mí tiene al menos dos caras que son muy sensibles. Por un lado, la de la asistencia y la protección, desde el punto de vista de lo alimentario, desde el punto de vista de lo físico, pero también la importancia de tener políticas activas en materia de salud mental. Nosotros insistimos en eso. Necesitamos solidificar en el tiempo una perspectiva en materia de derechos humanos que contemple la salud mental como una prioridad de Estado. Porque la salud mental no es solamente lo que todos conocemos como las patologías más conocidas, en las que muchas veces quizás una persona cuando tiene problemas cree que solamente con medicación lo resuelve, sino tener un equipo que pueda acompañar en diferentes situaciones y reducir los daños en un tránsito difícil de tiempo. Esto me parece que es lo principal. Cuando esta ley empezó a surgir quizás como una posibilidad o un sueño que teníamos entre algunos, fue en el marco de la distribución de viandas y el trabajo que nos veníamos dando para las fiestas del año anterior. Y lo pensamos porque lo que en algún momento fue una etapa muy dura, que fue el frío del 2017 y 2018. En ese momento yo no era parte del gobierno provincial ni tampoco era diputado, pero sí conocía la experiencia de asociaciones y organizaciones que lo venían trabajando. Lo que me llamaba mucho la atención es, cómo estas familias o estas personas viven otros momentos de su vida, no solamente la cotidiana, sino, por ejemplo, las fiestas o su propio cumpleaños, o la importancia de que, ante alguna situación crítica, alguien los pueda ayudar. Y me llamaba mucho la atención eso, no solamente los eventos más importantes de la vida de cualquier persona, de la nuestra, sino también, la importancia de, ante una urgencia, a dónde recurrir. Y eran como las dos cosas que me llamaban la atención. Eso fue 2017-2018, 2019 empezamos a hablar con Teji de esta situación.
Tesi nos planteó la posibilidad incluso de que una vez que el Mirame empiece a funcionar, porque ya lo tenía escrito el programa antes de que lleguemos al gobierno, empezamos a pensarlo en cómo trasladarlo a otros puntos de la provincia del Chaco, ya con otro nivel con otra dimensión desde el punto de vista de la aplicación. Y bueno, después de haber transitado todos estos momentos y esta secuencia, llegamos a la necesidad de decir, bueno, listo, que sea ley. Que todo esto que pudimos hacer durante este tiempo, sobre todo el enorme trabajo y el esfuerzo, yo insisto en esta persona, en Tesi Cabana, porque la verdad que se ha puesto al hombro esta política pública y es lo que en definitiva cambia una realidad cuando hay funcionarios que se ponen las políticas al hombro, garantiza de que esta ley hoy sea una realidad, pero seguramente el día de mañana también sea una realidad, seguramente con otro escenario político, con situaciones económicas distintas, sin perjudicar a muchísima gente que necesita que esto continúe. ¿Cuál fue el requerimiento o el pedido con más importancia que le hicieron los usuarios de Mirame? ¿Qué es lo que ustedes estuvieron trabajando para esto? Mira, yo creo que son tres cosas, no es una sola. Primero, por supuesto, que continúe la asistencia, porque comer a veces es difícil, sobre todo cuando hay algún tipo de oficio o de tarea que no conecta en la cotidiana. Vos la tenés y quizás vas a ofrecerlo y no te lo reciben y por lo tanto es muy difícil tener el dinero para poder comer. Entonces, mantener esa asistencia es importante. Lo otro es, por supuesto, la asistencia de salud mental. Muchos de ellos se sienten a veces atravesados por grandes problemas o por problemas muy profundos que no saben cómo resolverlos. Insisto en estas cuestiones muchas veces derivadas de problemas de violencia en el hogar, sobre todo adultos mayores que nos planteaban eso, que no querían volver a su hogar por ese tipo de problemas. Crítico, difícil, pero bueno, una realidad. Y lo otro que nos pareció muy interesante, sobre todo por los más jóvenes, es la importancia de tener capacitaciones permanentes y lograr en algún momento que ellos tengan una oportunidad de empleo. Ellos sienten, muchos de ellos, que si hubiese, no solamente este tipo de políticas, sino otras que se puedan ir conectando, otras leyes o decisiones que se puedan ir conectando, el acceso al empleo puede ser en el tiempo, una de las grandes soluciones o motivaciones de continuar con esta política. Son las tres grandes cuestiones que se plantean. ¿Esto se va a desarrollar o la presentación de la ley fue que se va a desarrollar durante todo el año, va a ser un proceso continuo? Teniendo en cuenta, ¿no? Por ahí la audiencia dice, no, nos centramos en la situación de calle cuando hace frío. Cuando hace frío le damos de comer, le damos un abrigo y ya está. No, ¿cómo va a ser esto? El programa ya existe en la provincia y la ley ya es ley. Por lo tanto, para adelante lo único que tenemos que hacer es defender la ley. No hay más que eso. Sí podemos, por supuesto, seguir trabajando en cómo mejorar quizás las vías telefónicas o el acceso a esta política pública en caso de que uno tenga algún tipo de situación cercana. Sí, una continuidad. Esto va a seguir, esto no hay otra discusión más que la que ya resolvimos ayer, que es que sea ley. Ahora, para adelante que tenemos, bueno, por supuesto, darle continuidad a esta política pública y seguramente seguir trabajando en el perfeccionamiento de los dispositivos, porque siempre tenemos cosas para sumar. Un dato que no es menor es que en la provincia del Chaco, hace varios inviernos no venimos sufriendo ninguna pérdida por personas en situación de calle. Es decir, estas políticas dan resultado. ¿Qué exige? Exige tener mucha gente trabajando, exige tener un Ministerio de Salud Social en la calle, presente, que es lo que se logró, y tener los ojos bien abiertos no solamente por parte del Estado, sino por parte de la sociedad. Si uno empieza a detectar un caso en su propio barrio o en la vía pública por donde pasa, donde transita, que puede ser el trabajo, puede ser el lugar donde uno estudia, está bueno, si uno ve que hay una situación vulnerada, que es necesario que el Estado esté cerca, comunicarse, informar y tratar de que el Estado rápidamente pueda activar. Eso, es lo que tenemos para adelante, y está bueno que todos los que tenemos alguna sensibilidad respecto a este tema nos podamos acercar y podamos colaborar. Exactamente. Otro de los temas queríamos consultarle acerca de la regulación de los consorcios ladrilleros. Es una problemática que se viene dando hace bastante tiempo. Hubo algunos pedidos también. ¿Cómo está la situación? Bueno, ayer sancionamos una modificación de la ley 2143, que es una ley del año 2014. En ese momento el gobernador Capitanich plantea la necesidad de organizar el sector ladrillero en consorcios y que estos consorcios en definitiva sean parte de una estrategia desde el punto de vista de la obra pública, teniendo participación, a través de un fondo que se distribuye solamente por los impuestos que tienen estas obras. Lo que se logró
en ese momento fue que se constituyan los consorcios, pero no la Asociación de Ladrilleros, que es el ámbito que une a todos los consorcios. Lo que nosotros, a través de la modificación que hicimos de la ley de consorcios, tomando como referencia a la ley madre, es por un lado garantizar que la asociación esté en marcha, pero que además tenga participación de un 50% de mujeres ladrilleras, lo cual nos parece importante, porque dentro del sector son muchas y nos vienen planteando la importancia de estar. Por supuesto que aumentamos los fondos, pasaron de 10 millones a 50 millones como piso para distribuir entre todos los consorcios. Esto es un número importante, pero puede ser mucho más incluso a medida de que se siga consolidando, por ejemplo, la toma de diferentes impuestos, que sobre un porcentaje de estos impuestos constituyen participación sobre los fondos de FONAVI, sobre todas las obras públicas en la provincia y por supuesto también sobre la recaudación que hace Vivienda sobre el pago de viviendas de personas que ya accedieron a la misma. Entonces, es un fondo de 50 millones de pesos, pero puede crecer y eso es por disposición del Ejecutivo, lo cual nos parece una gran noticia. Eso es multiplicar por 5 lo que ya existía y tomar obviamente con mucha seriedad una realidad difícil que es la de la inflación. No es lo mismo para un consorcio ladrillero recibir un aporte para distribuirlo entre 30 personas que solamente pueda, por ejemplo, contemplar la compra de herramientas, a poder, por ejemplo, tomar como referencia la compra adelantada de la propia producción, generar, obviamente, algún tipo de kit, que sea de insumos básicos para seguir produciendo. Bueno, muy interesante, esa parte planteada por los propios ladrilleros. Y por último, que creo que también esto es importante, lo que nosotros garantizamos también con esta reforma de la ley es que la propia Asociación de Consorcios Ladrilleros va a tener la facultad de coordinar permanentemente con YAFEP el progreso de los fondos, lo cual era una cuestión necesaria. Muchas veces por cuestiones administrativas o burocráticas, la regularidad del cobro de los fondos o del pago de los fondos se corta. La intención es que esto no suceda y por lo tanto le dimos también a la asociación una nueva tarea, un nuevo rol que tiene que ver con el control en la administración de los fondos. Esto nos parece fundamental. Sobre estas 3 cuestiones se generó una reforma de la ley de consorcios, son más de 2.000 ladrilleros y ladrilleras en la provincia, lo cual es un número muy importante. Son 38 consorcios ladrilleros los que nos informó YAFEP que existen actualmente y están constituidos y pueden ser muchos más. Y la verdad es que en una provincia que tiene muchas obras en marcha, el ladrillo es un componente fundamental, al punto tal de que nosotros no solamente lo reconocemos como un eslabón central de la industria de la construcción, sino también de la minería, como lo es a nivel país y por supuesto también de nuestra economía, sobre todo de nuestra economía popular, lo cual está bueno, que esto se tenga en cuenta, porque son sectores que están permanentemente trabajando en sus ladrillerías, no son, por ahí como otros sectores que están todo el tiempo mostrando, porque lo único que, piensan es en producir y poder vender lo que producen, lo cual nos parece muy importante y bueno, está bueno que haya sido también reconocido este sector.